que el gobierno de México no va a censurar absolutamente a nadie, y menos lo que se publique en plataformas digitales. Gentiles amigos de Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos, bienvenidos. Debemos sentirnos tranquilos luego de que la presidenta Sheinbaum dijo que el artículo 109 de la ley de telecomunicaciones y radiodifusión se puede quitar, que no pretende censurar a nadie. Debemos estar tranquilos con eso. Se lo vamos a preguntar a Vladimir Chorny. Él es investigador asociado de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Brevemente les digo que Vladimir es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudia su doctorado de filosofía política en la Universidad de Buenos Aires, donde es profesor de teoría general del derecho. Desde la academia ha publicado acerca de derechos humanos, democracia, desigualdad y libertad de expresión e Internet. Vladimir es miembro activo de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico y, como su servidor lo indicaba, él es investigador asociado en la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Vladimir, gracias por darnos un espacio en tu agenda que sabemos ha estado muy apretada. Muchísimas gracias, Jorge. No, la realidad es que el agradecimiento va para ti. Estoy muy contento de estar acá. Efectivamente ha sido una semana compleja. Estamos nosotros preocupados y hemos atendido toda la discusión que se ha dado en torno a la ley de telecomunicaciones, a esta propuesta que se presentó. Fast Track, la realidad es que como parte del contexto, lo que nosotros tenemos que plantear es que esta es una propuesta de ley que se presentó en la noche, ¿no? Una noche, y al día siguiente se quería aprobar prácticamente en comisiones. De hecho, fue aprobada, después fue posteriormente retirada, pero hubo un intento de hacer la aprobación de esta propuesta sin deliberación, sin discusión, y eso es una preocupación democrática que tenemos que tener. Y bueno, efectivamente también tomar en cuenta lo que sucedió después de las primeras reacciones en cuanto a esto que tú mencionas, de la preocupación por la censura previa del artículo 109, que no es lo único, y después vamos a, o sea, me gustaría decir algunas cosas relacionadas con eso, pero bueno, que también existe un compromiso, existe una declaración pública por parte de la presidenta del país y sobre la deliberación que ya, digamos, se materializó en un llamado a convocatoria por parte de las Comisiones Unidas del Senado para los conversatorios que tendrán lugar entre el 8 y el 22. Entonces, acá, bueno, obviamente hay que ir con cuidado en el sentido de que se debe celebrar, por un lado, la decisión de frenar la aprobación Fast Track, y se debe estar con mucha cautela de que este ejercicio sea un ejercicio serio en el cual se puedan discutir propuestas y hacer correcciones desde un enfoque de derechos humanos de manera transversal a la ley, no solo sobre este artículo, porque como bien lo mencionabas, eliminar el artículo 109, que es algo que ha sido contemplado como una posibilidad por la propia presidenta, no resuelve todos los problemas. O sea, de hecho, el análisis, yo ahora me voy a concentrar únicamente en las cuestiones relacionadas con los derechos digitales, el Internet y la libertad de expresión, pero hay varias otras cosas, ¿no? Hay problemas en términos de las competencias, la concentración de poder que se le está dando a la Agencia de Transformación Digital en muchas cuestiones, ¿no? El artículo 109, por ejemplo,
da esta facultad de manera muy vaga y ambigua del bloqueo de plataformas que, de acuerdo, o sea, para la audiencia, como para dimensionarlo, esta es una medida que los estándares internacionales de derechos humanos contemplan como análoga al cierre de una televisora o de una radiodifusora. Es como si un gobierno tomara la decisión de clausurar una televisora. Entonces, este tipo de medidas se considera como medidas de censura previa por esa razón, ¿no? Es controlar la información de una manera extrema, radical, que solo debe estar, digamos, permitida para los casos más extremos, como los que pueden ser la difusión de contenidos de abuso y acoso sexual infantil, que en este caso no es así. En este caso, de hecho, hay un segundo problema con este artículo que tiene que ver con la referencia de cuáles son aquellos casos en los que el bloqueo de plataformas puede estar justificado de acuerdo a la discrecionalidad de la Agencia de Transformación Digital y a ser desarrollados en lineamientos, ¿no? Que esto también es un problema porque se supone que los límites a la libertad de expresión deben de estar claramente establecidos en las leyes. Es decir, esto es una facultad que por principio de legalidad le corresponde al Congreso determinar y que no se ha hecho en esta situación, ¿no? Dentro de otros problemas. Pero a ver, la cuestión de la censura en plataformas no es el único problema, ¿no? Nosotros encontramos también ahí en el artículo 8, fracción 56, si no me equivoco, el establecimiento de un registro de usuarios de telefonía móvil muy similar a lo que se dio anteriormente con el así denominado PANOUT, que en el 2022 fue declarado como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en pleno, digamos, y con votos de juezas y jueces de todos los colores, digamos, con voto favorable de Saldívar, de Loreta, o sea, hubo digamos, un consenso muy claro de que establecer este tipo de registros era violatorio del derecho a la privacidad, de la intimidad y de la protección más cabal de datos personales, además de que era totalmente ineficiente en términos de persecución de la delincuencia o del crimen, etcétera. Entonces, hay problemas también muy graves en ese sentido que deberían de ser revisados y que en dado caso la discusión en torno a la regulación de las plataformas debería hacerse en otro espacio. Es decir, a ver, nuestro argumento no es que las plataformas no deben de ser reguladas, ni que las plataformas no puedan incluso ser sancionadas, ¿no? Esto puede y en algunos casos debería suceder. Pero la realidad es que la forma en la que se eligió tomar estas medidas de control es una forma que es incompatible con el artículo 7º constitucional que prohíbe la censura previa y también con el artículo 13.2 de la Convención Americana que obliga al Estado mexicano en virtud del artículo 1º constitucional, ¿no? Por poner los tratados de derechos humanos en la máxima jerarquía constitucional y que de manera casi idéntica al artículo 7º constitucional prohíbe la censura previa. Entonces, se tomó la peor medida posible, que es incompatible constitucional y convencionalmente, y se olvidó de todas aquellas otras medidas que se pueden llevar a cabo para regular plataformas, como tiene que ver con la transparencia y la transparencia algorítmica, la rendición de cuentas, las regulaciones de protecciones de datos y los controles de competencia, antimonopolio, desconcentración, portabilidad, etcétera. Hay un montón de medidas con las cuales en otras regiones del mundo, como en la Unión Europea, se han establecido para generar un marco de protección a las personas usuarias en términos de Internet, ¿no? En la Unión Europea, recientemente, si no me equivoco, la semana pasada se emitieron las primeras multas multimillonarias a grandes plataformas como Meta por el incumplimiento de varios de los deberes que tenían en términos de derechos humanos. Y esto porque existen dos regulaciones en esta región, que una es la Ley de Servicios Digitales y otra es la Ley de Mercados Digitales, que regulan estas cosas que te mencioné. Entonces, en ese sentido, una legislación que transite hacia allá es posible y es deseable. Yo no creo que este sea el espacio porque son legislaciones que son, aunque están relacionadas, no tendrían que estar contenidas en una ley de telecomunicaciones y radiodifusión, sino que tendrían que estar aparte y tener una discusión muy profunda, muy detallada, que nos tomaría más tiempo. Pero acá se decidió ir
digamos, de la peor manera posible. Es como si le dieran una bomba nuclear para intentar controlar algo que se tiene que controlar con una receta médica muy particular, ¿no? Y que tiene que ser medido gradualmente, que tiene que ser algo muy proporcional, que tiene que ser algo cuidado, y para resolver ese problema se le da una bomba nuclear, o se dice, bueno, y acá la Agencia de Transformación Digital va a poder tirar una bomba nuclear cuando el problema sea este. Y eso es terrible, ¿no? Ahora, no es lo único. Están los artículos 201, 202, 210, con todo este tema que se dio en términos de polémica de los contenidos de publicidad por gobiernos extranjeros, y que después viene otra cláusula que abre de manera amplísima a prácticamente cualquier otra agencia o cualquier otro sujeto de carácter extranjero, que es muy problemático y que establece también un mecanismo de censura previa que es incompatible con el marco jurídico mexicano. Y uno no dice, ay, pero bueno, entonces, ¿qué? Puede venir el spot de Donald Trump, pueden venir, eh, no sé, empresas extranjeras y publicar lo que sea, y no van a tener ninguna responsabilidad. Desde luego que no. El marco constitucional nos permite contar con sanciones y regulaciones en casos de que se utilice la propaganda, la publicidad y los tiempos en medios de comunicación de manera abusiva o de manera ilegal, pero lo que sucede es que el marco constitucional lo que nos dice es, bueno, en estos casos se podrá sancionar, pero eso se sanciona una vez que la información se ha emitido, y puede haber sanciones fuertísimas y puede haber incluso casos graves de retiro de concesiones, etcétera. Todo tiene que estar previamente establecido en la ley, y esas son medidas que se pueden tomar, pero una vez que esto ha sucedido. El problema es que el instrumento y el mecanismo que plantea esta legislación es que prácticamente todos los contenidos pasen a una superagencia que va a estar diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y eso es súper problemático, primero porque en términos jurídicos es eso, es el establecimiento de un control previo de información que es censura previa y que no debería de existir prácticamente, porque no debe haber algo así como un ministerio de la verdad que nos diga qué podemos ver y qué no podemos ver. Y eso no es incompatible con establecer responsabilidades si se llega a violar la ley, ¿no? Entonces, yo creo que esto es como el marco general de nuestras preocupaciones, que de nuevo no son las únicas, pero me concentro en las cuestiones relacionadas con el ámbito digital y con las plataformas e Internet, y que esperamos que puedan ser corregidas, revertidas, y que en dado caso que se quieran incorporar algunos principios regulatorios sobre plataformas, se haga desde un enfoque de derechos humanos que permite controlar el poder de las plataformas y que permite establecer responsabilidades en caso de excesos en la libertad de expresión, pero que no pasan por la censura previa, que de nuevo, y perdón por ser tan reiterativo, la Constitución nos prohíbe, y nadie puede ir más allá de la Constitución, ni siquiera la Agencia de Transformación Digital, por más que lo deseen. Como que el tema del anuncio de Trump en un canal de televisión de nuestro país, como que les permitió soltar la bomba legislativa, y pensaron que con ese escándalo podría pasar de noche el intento de crear lo que tú dijiste y que me hizo evocar a George Orwell, el Ministerio de la Verdad. Y entonces, si a eso le agregamos otras cuestiones como las atribuciones que se le dan a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y que se le pretenden ampliar, las atribuciones en materia de espionaje, etcétera, y que se cruce todo eso, sí estamos no solo ante la censura previa, sino ante una censura total, es decir, amordazar a México. Bueno, nosotros estamos muy preocupados con toda la parte de vigilancia. Yo creo que estás en lo correcto. Hay que hacer una lectura conjunta frente a otras propuestas legislativas que se han establecido, ¿no? De hecho, ahora están también paradas por el revuelo y la polémica que causaron las leyes de seguridad pública y de inteligencia, que también ahí se establecía esta cuestión del registro de usuarios de telefonía de manera muy abstracta, pero que cuando se leen estas leyes en conjunto, y acá muy probablemente vaya a mentir, porque tengo ahorita un revoltijo de artículos, pero creo que son los actuales artículos 159 y 160 de esta ley,
o que no sé si son los de la del 2014, pero que es un copy-paste, son los artículos de colaboración con la justicia, eh, retoman de la reforma del 2014 artículos que permitieron una discrecionalidad y una ventana que fue pésimamente interpretada después a nivel judicial, que permite que, por ejemplo, fiscalías, autoridades relacionadas con la seguridad pública, puedan solicitar casi que un acceso irrestricto a datos personales de personas usuarias en México dentro de un periodo de 48 horas sin la necesidad de la emisión de una orden judicial. Esto es prácticamente, ha sido y será hasta que sea corregido la institucionalización de un mecanismo totalmente arbitrario y discrecional de vigilancia en el cual no solo los jueces, es decir, el Poder Judicial, que debería ser el principal mecanismo de control frente al ejercicio del poder de las fiscalías, sino las personas usuarias que son afectadas cuando estas autoridades le piden a las empresas de telefonía la información y las empresas de telefonía se las tienen que dar, y dentro del propio sistema jurídico nadie sabe qué hacen con esa información, para qué la utilizan, con qué finalidad, porque ¿cuál es la clave? Bueno, imagínate que tú estás en la fiscalía, te llega un papelito que dice, bueno, estos 10 números están relacionados con tal cosa, pide toda la información sobre eso. Bueno, lo hacen y dentro de las 48 horas después dicen, no, ¿sabes qué? Mira, no vamos a seguir con la investigación sobre estos números, entonces no, ni le avises al juez, no requerimos esa orden judicial. Bueno, esto es un mecanismo que es heredero de la reforma del 2014, pero que se trajo como copy-paste hacia acá, porque la otra cosa que la audiencia debería entender es que esto es, en la mayoría de partes, un trasplante de la ley que ya teníamos, que trae muchos de los errores y de las deficiencias que esa legislación traía previamente, y que se desaprovecha esa oportunidad y en algunos otros casos empeora. ¿Por qué? Porque como desaparecieron los organismos autónomos que estaban relacionados con la distribución de facultades, que ahora se fueron todas a la Agencia de Transformación Digital, o parte importante a esta agencia, bueno, con los cambios y modificaciones de hacer ese ajuste, empeoraron muchas cosas, ¿no? Mencionamos esto de la cuestión relacionada con vigilancia masiva, espionaje, etcétera, pero sucedía lo mismo con el artículo 109, porque en el artículo 109, al decir que la agencia digital va a ser la que va a poder tomar las decisiones casi de manera discrecional, lo que se hace es quitar el requisito de contar con una orden judicial que determine que cierto contenido es ilegal o que cierta acción, medida, comportamiento, respuesta de esas plataformas es ilegal, es grave, etcétera, y que entonces se justifica tomar tal medida en contra de la libertad de expresión. Bueno, pues eso también se acabó. Entonces, coincido mucho con lo que dices en términos de concentración del poder en esta agencia y de los muchos problemas que genera, que lo que hacen es quitar de en medio muchas salvaguardas democráticas, muchos controles democráticos que deberían de estar para evitar que una agencia con el poder que va a tener esta actúe de manera discrecional y arbitraria. Y eso es algo que los propios legisladores y legisladoras del partido en el gobierno deben de entender, porque institucionalizar este sistema lo que va a permitir es que el día de mañana, cuando, y pondré un ejemplo, ¿no? Esté Salinas Pliego o quien sea en términos de antagonistas actuales, por poner un ejemplo, frente al régimen, en control de esa agencia, ¿no? Cuando haya otro gobierno, cuando venga tal, o que pongan al director o al abogado de tal televisora, tal, van a ser ellos los que van a tener ese poder desmedido. Por eso la institucionalidad democrática es un antídoto que se tiene que probar no solo pensando, yo hago esto porque ahorita estoy en el poder. No, las instituciones sirven para establecer controles democráticos hacia mi gestión política, pero pensando en la peor situación posible, que es decir, cuando ya no esté yo en el poder, sino cuando esté, yo no creo en esta visión amigo-enemigo, pero si se la tuviéramos que plantear hacia los legisladores, podríamos planteársela. Bueno, imagínate cuando esté tu peor enemigo ahí, porque esa persona va a tener todos estos poderes, todos estos controles y todas estas facultades arbitrarias que hasta a ti te ponen en riesgo, ¿no? Ahorita los que estamos en riesgo somos nosotros y la sociedad en general, y tal vez haya personas allá dentro del Congreso que no se sienten aludidos o preocupados porque dicen, no, si nosotros ahorita estamos en el gobierno, no,
Generar este sistema pone en riesgo la democracia porque genera una concentración de poder que es incompatible con las garantías. Y esto cambia. Entonces, las personas que están tomando y quienes ahora vayan a legislar y ojalá que vayan a escuchar los foros y que se tomen en serio la posibilidad de hacer ajustes en este sentido, tienen que entender que eso puede cambiar de manos y que entonces quien se pone en riesgo, pues serán también ellos. Entonces, la ley censura, y con esto terminaría porque sé que tienes muchas cosas más que hacer. La ley censura también pudiera derivar en una ley venganza. Sí, el sistema institucional que se construye queda como sí, es prácticamente una supersecretaría que tiene muchísimo poder en control de tecnologías, de vigilancia, de lineamientos, etcétera, y que esa discrecionalidad descontrolada, todo poder del Estado sin controles y sin contrapesos tiende al autoritarismo. Y yo creo que hay gente ahí adentro que puede advertir eso. Y entonces, justo el punto de lo que nosotros planteamos, y por eso yo arrancaba esta entrevista diciendo, bueno, celebramos que la presidenta haya llamado a detener esto y que esté llamando a tomarse en serio digamos, la posibilidad de discusión y modificación, porque es clave, porque la democracia está en juego con una decisión de este tipo. Bueno, hay que tomarse en serio porque la concentración del poder en este sentido tiende siempre hacia el autoritarismo. Y cuando el autoritarismo cambia de manos, quienes dejan de estar en el poder están tan en riesgo como lo estamos todos los demás. Y eso es algo que deben de tomarse muy en serio, porque no, el problema de la concentración pasa por ahí, bueno, en términos democráticos, porque nos pone en riesgo a todos, pero incluso pensándolo desde esa lógica autointeresada de quienes se sienten intocables en el poder hoy en día, no, esto cambia de manos y el poder nunca es absoluto. Entonces, tendrías que tomarte en serio, incluso si tus motivaciones fueran, como mencionas, Jorge, bueno, que no haya una posible venganza. Bueno, la única posibilidad de que no haya una posible venganza es que esto tenga controles y salvaguardas democráticas suficientes para garantizar los derechos de todas y todos. Por último, un ejemplo de cómo las personas de a pie, como quienes nos están escuchando, como un servidor, perdón que te incluya, como tú, como yo, ¿por qué estamos en riesgo con la ley Telecom? Bueno, primero porque digamos, voy a poner solo dos ejemplos, en términos del registro de usuarios de telefonía y lo de bloqueo de plataformas. En un caso, el derecho a la privacidad está en riesgo de revertirse y de que haya un sistema de registro de telefonía que permita que autoridades que también muchas veces están fuera de control tengan datos que den una información que es totalmente desproporcionada para que las autoridades sepan prácticamente todo lo que hacemos, o sea, el nivel de grado de invasividad se puede saber con eso y las cuestiones de extorsión, corrupción, persecución política, etcétera, se habilitan todas a partir de esos sistemas de vigilancia que se pueden establecer. Entonces, por un lado, el derecho a la privada en términos de seguridad o en clave de seguridad de que prácticamente se convierte en este superestado policial que puede saber todo lo que haces, incluso acceder a datos personales de delicadeza en la cual después el dinero, las decisiones personales, la salud, etcétera, todo esté en manos de las autoridades, de nuevo esta visión muy orwelliana. Entonces, ese es un ejemplo. Y en el ejemplo de las plataformas digitales, bueno, no solamente que de repente te vayan a quitar un medio de expresión en el cual uno puede hacer crítica política, en la cual están los medios de comunicación, en la cual se ejerce la libertad de expresión, sino que también por esa presión y esa colusión entre autoridades y plataformas, también haya un mayor control y un mayor poder en el cual pues casi que la agencia digital le pueda pedir lo que sea a las plataformas y las plataformas van a cumplir con eso, porque las plataformas no van a querer que las bloqueen. Entonces, las plataformas en términos de entrega de información, en términos de bloqueo de publicaciones, en términos de censura,
pues van a hacer prácticamente lo que sea para intentar evitar que la Agencia de Transformación Digital no les sancione y no les diga nada y no las bloquee. Entonces, de Y, nuevo, se multiplican los espacios de censura y los espacios de silenciamiento que nos van a afectar o que podrían afectarnos a todos. por ejemplo, tal plataforma, Jorge Santa Cruz, fuera, como estuvo Donald Trump fuera de Facebook o de Twitter, ¿no? O sea, es eso. Sí, y esas son las más claras. Después puede haber otras como que, de acuerdo a distintos mecanismos tecnológicos que existen, el alcance, por ejemplo, de tu cuenta lo maten, ¿no? Entonces tal vez no te bloquean la cuenta para que no te quejes, pero entonces tú haces publicaciones o haces un tweet o subes un video y te bloquean el alcance de tu audiencia, entonces no los ve nadie, ¿no? Eso es posible tecnológicamente, pasa mucho, es como esconder un poco la expresión y es una forma más indirecta, más sutil de silenciamiento que también se puede hacer sin ningún problema. Superestado policíaco, cero privacidad y literalmente muerte civil. Es una posibilidad. Con ese poder discrecional es una posibilidad, sí. Vladimir, gracias. Han estado muy activos en red en defensa de los derechos digitales. Usted puede encontrar el sitio en www.r3d.mx. Hay un artículo muy interesante sobre esto. Vladimir y otras personas se están investigando. En realidad, Vladimir, muchísimas gracias por abrirnos los ojos y si se pudiera, cuando esto evolucione, que nos dieras unos minutos. Con todo gusto, Jorge, con todo gusto. Será un placer. Por Nos encontraremos favor, pronto. gracias. Acéptame un abrazo. Sin duda. Muchas gracias. Y bueno, como siempre decimos, gracias a usted, porque nos ve, porque nos oye y porque participa. Hasta la próxima. Hay mucha discusión sobre este tema. Una parte sobre un artículo que quedó ahí sobre plataformas digitales, en donde se establece que la agencia puede bajar las plataformas digitales. No tiene nada que ver con la censura por los contenidos. Se está dando una atribución a la agencia vinculada cuando el SAT establece que hay una plataforma digital que está violando o cuando alguna otra entidad. De todas maneras, ese artículo tiene que aclararse para que no demos ningún argumento a la oposición ni a nadie de que lo que queremos es censurar a una plataforma digital como Facebook, YouTube, etcétera, etcétera. Siempre hemos estado en contra de la censura. Entonces, ese artículo en particular pues tiene que modificarse para quedar claro o eliminarse. Ese no es, digamos, el objetivo de la ley. No, si crea confusión y se piensa que es para censurar, nunca ha sido el objetivo y en todo caso que se quite el artículo, se modifique la redacción para que quede absolutamente claro que el gobierno de México no va a censurar absolutamente a nadie y menos lo que se publique en plataformas digitales. Sobre ese artículo que han armado un escándalo tremendo. Entonces, quitamos ese artículo del tema, era coadyuvante de otras instituciones del gobierno de México, pero si hay alguna duda de que vamos a censurar, que se elimine, no hay ningún problema, o que se modifique la redacción, se lo dejamos ahí a los senadores.